Nos podemos dar una idea de cuánto cuesta cada uno de los carros que aparecen en Cars, pero de hecho, se van a sorprender al saber cuál es su valor real de alguno de estos carritos. ¿Saben qué carro es el más caro de todos? Porque estoy seguro que el más barato ya muchos lo sabemos, aunque suene triste. Este es el precio de los carros que aparecen en Disney Cars. Empezamos con el pobrecito de Mate. Muchas características de Mate nos harían pensar que él es el más barato de todo Cars. Pero no lloren, amigos, esto se debió a su triste historia que tuvo detrás. La verdad es que si tuviéramos a Mate como lo conocimos al inicio de su historia, él tendría un precio aproximado de $19,278, ya que ese es el precio en el que las grúas International L170 de los años 50 se están vendiendo. Pero de hecho, pudimos encontrar a uno que se vendió en muy mal estado, todo oxidado y con partes faltantes, al igual que con Mate. Tristemente, esta grúa se vendió a $1,500, así que le podríamos poner un precio aproximado a Mate de $1,000 a $1,500. Seguido tenemos a nuestro querido camión de bomberos rojo. A pesar de que es un vehículo bastante grande, su precio se desplomó de la misma manera. Esto porque los camiones de bomberos de los años 60 fueron descontinuados de una manera muy rápida, lo que hace que hoy en día un camioncito rojo, un Torchy Truck Co. Fire Truck, tenga un precio aproximado de $13,000. Y seguimos con uno de los integrantes del grupo de los autos tuneados, Boost. Nosotros pensaríamos que estos autos valen una fortuna, pero la realidad es que no. Al día de hoy, Boost se puede conseguir por la mínima cantidad de $10,000 a $15,000, ya que eso es en lo que se encuentra un Nissan Silvia de 1999. Aún así, es considerado uno de los autos más cool dentro de Cars. DJ es el siguiente auto que encontramos en la lista, pero tal vez su precio no es el que nos esperábamos. A pesar de que cuenta con bastantes modificaciones, su precio aproximado es de $15,000, ya que en la actualidad los Toyota Scion XB han perdido bastante popularidad y por esto mismo su precio ha decaído demasiado. Y apuesto a que no se imaginaban que Luigi costaría casi la misma cantidad que estos dos autos tuneados. Este práctico carrito, a pesar de su tamaño, en la actualidad su precio ronda entre los $15,000, ya que perdió mucho valor por algunos problemas y fallos que se encontraron en el motor de estos Fiat 500. A pesar de todo esto, a las personas les resultaba demasiado práctico manejar un carrito de este modelo. Axelrod resultó ser uno de los personajes más engreídos de todo Cars 2, y como lo pudimos notar, su diseño está basado en un clásico Land Rover Discovery. Su precio más común es de $16,000, pero cuando se hizo su primer lanzamiento tenía un precio aproximado de $60,000. Pero como todo, con el paso de los años, esas cantidades se devalúan. Apuesto que a Axelrod no le gustaría saber cuánto vale en la vida real. Continuamos con uno de los autos que más lecciones nos dejó dentro de Cars, el fabuloso Hudson Hornet. Aunque este auto se convirtió en toda una leyenda, en la actualidad este auto clásico se puede conseguir por la increíble cantidad de $19,000, ya que fue perdiendo protagonismo por los nuevos modelos de autos más actualizados. Y uno de los autos más clásicos que nos presentaron en Cars se trata del viejo Stanley. Pero el hecho de que sea un auto antiguo no significa que su valor sea mínimo. Stanley está basado en el clásico Ford T de 1923. Fue uno de los autos más populares de aquella época, ya que fueron estos modelos los que pusieron a Estados Unidos sobre ruedas, y en la actualidad su valor ronda entre los $20,000 a $25,000. Pasemos a uno de los mejores amigos del Rayo McQueen, Mack. Su precio no se compara en nada con su tamaño. Mack está basado en un Mack Superliner de 1980, y un dato curioso es que su nombre está basado en esta marca de camiones. En la actualidad podemos conseguir un Mack de 1980 en tan solo $21,500. No cabe duda que Pixar supo elegir a la perfección el carro que representaría la personalidad de cada personaje, así que el siguiente en la lista es nada más y nada menos que la reina. Por el papel que desempeña, pensaríamos que su precio debería ser grandísimo, pero al estar basada en un Rolls Royce de 1960, su precio se cotiza al día de hoy entre los $22,000 y $40,000. Su precio no se devaluó tanto, ya que se considera como un auto de colección.
Pero ahora pasemos con uno de los autos que nos presentaron en Cars 3. Sterling se suma a la lista de los autos un poco más caros. Este flameante coche de empresa es nada más que un BMW 2000 CS. No se trata de un auto tan innovador, pero sí que lo fue en aquellos años de 1960. En la actualidad su precio va variando, ya que lo podemos encontrar desde los $25,000 hasta los $40,000. Smokey es una de las leyendas de la Copa Pistol, quien fue un gran apoyo para Doc Hudson. Este auto se trata de una camioneta pickup Hudson de 1946. En su momento, este auto fue considerado uno de los más geniales de la época, hasta contaba con un volante de lujo. En la actualidad, a pesar de no ser un auto moderno, esta curiosa camioneta se encuentra en $40,000. Esto porque también se considera como uno de los autos coleccionables. Holly, la espía de la que se enamoró Mate en Cars 2, está basada en un Chevrolet Corvette C6. Holly es uno de los autos un poco más actuales, y a pesar de que Holly no participa en las carreras, tiene la potencia y capacidad para hacerlo. Por tener estas características, en la actualidad, su precio se encuentra entre los $40,000. Ahora hablemos de uno de los personajes más ambiciosos de Cars, Chick Hicks. Es uno de los enemigos del Rayo McQueen. En la vida real, su diseño está basado en un Buick Regal GNX de 1986, que es famoso por su participación en las carreras de NASCAR. Esto porque fue de los primeros autos que incluyó un motor que fuera capaz de aguantar este tipo de carreras. Solo fueron fabricados 587 autos en 1986, al precio de $29,290, y su precio fue superior al de un Corvette. Pero ahora su precio se elevó hasta los $50,000. El príncipe William, al ser parte de la realeza, está basado en uno de los autos con esta clase. Se trata de un Bentley Continental GT de 2009, que podríamos decir que es uno de los modelos más elegantes de su clase. Sabemos que los autos Bentley son un poco caros de conseguir, pero este modelo en especial lo podemos conseguir desde los $40,000 hasta los $70,000. Pero aunque sea de la realeza, nos encontramos con autos más caros que él. La siguiente en la lista se trata de la novia del Rayo McQueen, Sally Carrera. Aunque sabemos que recientemente Pixar y Porsche unieron fuerza para traernos a Sally en la vida real con un Porsche 911 Carrera GTS, su diseño de la película se trata de un Porsche 911 Carrera de 2002. Este auto lo podemos conseguir en el mercado por $49,000. Sin duda mucho más barato que la versión especial de Sally, que se vendió por un poco más de $3 millones. Wingo, uno de los integrantes de los autos tuneados, está cerca de los autos que más valen dentro de Cars. Él está basado en un Toyota Supra. Se trata de un auto turbo, pero por todas las modificaciones que se hizo, su precio descendió hasta los $60,000. De otro modo, podría valer un poco más de $90,000. Sigue valiendo un precio alto, ya que se considera uno de los íconos deportivos. En la lista no se nos podría olvidar el famoso Lewis Hamilton, uno de los rivales de McQueen presentado en Cars 2. Este auto está basado en un McLaren MP4 12C. Este modelo no fue tan bien recibido por el público, ya que lo consideran como el patito feo de la colección de McLaren. Pero a pesar de estas opiniones, su precio se encuentra desde los $80,000 hasta los $130,000. Y continuemos con el último integrante de los autos tuneados, Snot Rod. Este personaje está basado en uno de los clásicos autos de 1970, un Dodge Challenger. Fue tan popular que incluso se usó en muchas películas, incluyendo a Rápidos y Furiosos 2. Y por ser un clásico, su precio estimado en la actualidad es de $100,000. El siguiente en la lista, estoy seguro que no se imaginaban su precio, y hablo de Flo. No es uno de los personajes más importantes de Cars, pero su diseño sí que es todo un fenómeno. Flo está basado en un GM Motorama Show Car de 1957. Y como lo sabemos, los autos clásicos van a mantener un buen precio por los coleccionistas. Así que en la actualidad, el precio de uno de estos autos de colección se encuentra entre los $200,000. Y por si quisieran comprar la colección completa de Floss, se encuentra en $76 millones. El siguiente en la lista se trata de nuestro simpático amigo, Guido.
Algunos pensaríamos que formaría parte de los autos más baratos de Cars, pero este no es el caso con Guido. Él está basado en un Peel P50, y en el momento en el que salió al mercado, estos autos se encontraban entre $80,000 y $140,000. Los modelos de la actualidad son muchísimo más baratos que aquella época, ya que se pueden conseguir desde $15,000. Pero si quieres uno de los originales de aquella época, te podría salir incluso en más de $150,000. El siguiente en la lista se trata de Jackson Storm, que estoy seguro que es uno de los más esperados por ustedes. Este personaje está basado en un Nissan Vision Gran Turismo, pero también tiene un poco de Lamborghini. A pesar de que este modelo solo fue un simple concepto, si se pusiera en venta en la vida real, valdría aproximadamente $150,000. A continuación, seguimos con el rey de las carreras, Strip Weathers. Con solo ver su diseño, sabemos de qué auto se trata, y se trata de un Dodge Charger Daytona de 1969. Este auto fue una versión limitada y de alto rendimiento. Por esta razón, en la actualidad, es uno de los autos más caros dentro de Cars, teniendo un precio de $300,000. Y ya casi nos acercamos al final de la lista, pero ahora toca el turno de Finn McMissile. Este personaje está basado en un coche deportivo clásico de color azul, que sin duda nos recuerda al auto que maneja James Bond. Esto porque está basado en el Aston Martin DB5, el cual James maneja en algunas de sus películas. Este es uno de los autos más codiciados, y su precio se estima desde los $750,000 hasta $1,000,000. ¿Quién no querría tener el auto de James Bond? Ahora toca el turno del protagonista de Cars, nuestro querido Rayo McQueen. Rayo McQueen, al igual que otros personajes de Cars, está basado en el Chevrolet Corvette C6 de NASCAR, pero también tomó un poco del Ford GT40 y el Dodge Viper, convirtiéndose en un auto único. Así que nuestro protagonista tendría un precio aproximado de $1.5 millones. Pero los que sin duda son los autos más caros de todo Cars, se trata de Francesco y Shu Todoroki. Francesco está basado completamente en un auto de Fórmula 1, que al ser autos exclusivamente de carreras, están cotizados por la increíble cantidad de $12 millones. Shu no es un Fórmula 1, él se trata de un Le Mans Prototype. Este auto, al igual que Francesco, es exclusivamente para carreras y son utilizados en las 24 horas de Le Mans, así que su precio es igual que los autos de Fórmula 1, valiendo $12 millones. Pero díganme amigos, ¿qué auto de Cars les gustaría comprar? Dejen sus respuestas en los comentarios.